la hora de localizar los cementerios en las ciudades donde hubo comunidad hebrea, el procedimiento es siempre el mismo. Hay que buscar una salida de la judería que dé acceso a una corriente fluvial, la que separa, según la tradición, el mundo de los vivos y de los muertos, y buscar al otro lado los enterramientos. En Segovia resulta muy sencillo repetir el camino que seguían los judíos saliendo por la puerta de San Andrés, cruzando el arroyo Clamores y llegando hasta el fonsario del Pinarillo, en cuyas cuevas, según las crónicas, se refugiaron algunos judíos que se negaron a la conversión. El acueducto romano, la catedral y el espléndido alcázar medieval en lo alto del bastión sobre el Eresma definen, quizás junto a su gastronomía, la mejor impronta de Segovia, una ciudad donde iglesias y conventos, palacios y casas nobles se distribuyen por un conjunto patrimonial sin parangón. Entre clérigos y nobles, y entre los comerciantes que desde siempre formaron parte del espíritu más conciliador de Segovia, durante siglos vivió también una próspera comunidad judía, algunos de cuyos miembros gozaron de las más altas dignidades. Este es el caso de Abraham Sheneor, al que los reyes católicos eligieron como símbolo de la conversión de los sefarditas tras el decreto de expulsión de 1492, y en cuya casa palaciega se ubica el centro didáctico de la judería. O del rabí Meir Melamed, que fue el propietario del suntuoso palacio que ocupa actualmente la Casa Mudéjar, donde es posible degustar hoy un menú judío con todo el sabor de la cocina de aquel tiempo. Grandes personajes que se situaron a la cabeza de una aljama que llegó a tener varias sinagogas, algunas tan espectaculares como la mayor, hoy iglesia del Corpus Christi, y otras algo más modestas, como la de los Ibáñez de Segovia o la de Burgos. Lugares de oración distribuidos a lo largo de una judería que a partir del año 1481 quedó cerrada por 7 puertas en el flanco sur de la urbe amurallada y que discurre alrededor de calles que conservan buena parte del aire de aquellos tiempos. Un viaje al corazón del pasado. El recorrido mágico y emocionante por un itinerario que ofrece una dimensión distinta, íntima y casi secreta de esta vieja y monumental ciudad, patrimonio de la humanidad.